Lo que muchos esperábamos que iba a suceder con el caso del ex senador Álvaro Uribe y los magistrados que lo estaban investigando en la Corte Suprema de Justicia ya está sucediendo. Los 5 magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le manifestaron su preocupación al presidente de la misma Corte porque su seguridad se está viendo en riesgo después de que le impusieron la medida de aseguramiento domiciliaria al expresidente Uribe, porque han venido recibiendo mensajes de intimidación y amenazas a través de las redes sociales y en su celular, y esto es bastante grave porque lo que denuncian los magistrados es una campaña sucia que han creado miembros del uribismo en su contra a través de redes sociales y medios de comunicación, que ha llevado a que reciban mensajes acusándolos de apoyar supuestamente el narcoterrorismo por esta investigación por presunto fraude procesal y soborno a testigos en contra de Uribe, investigación que ya pasó a la Fiscalía General de la Nación, y dicen los medios que se conoce en exclusiva que hace poco más de 2 semanas hubo una reunión privada entre algunos magistrados de la Sala de Instrucción y el presidente de la Corte Suprema, Jorge Quirós, en la que le expresaron la inquietud y preocupación que hay tras recientes casos de lo que califican como ataques y posibles hostigamientos desde varios sectores, pero varios sectores considero que está mal dicho, porque esto es básicamente el uribismo generando una campaña sucia de intimidación en contra de los magistrados, a quienes también les han dicho mafiosos, que apoyan a los guerrilleros y que apoyan un poco de ideologías de izquierda. Esa es la campaña que han generado en medios y en las redes sociales como una manera de atacar la administración de justicia para que le tenga miedo a investigar al ex senador Álvaro Uribe. Pues le presentan esa preocupación al presidente de la Corte Suprema y dicen que luego de que fuera la Sala de Instrucción por unanimidad la que decidiera enviar a casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe, que empiezan a recibir este tipo de intimidaciones bastante graves, que obviamente esto debería llegar a niveles internacionales para que sea investigado cómo es que actúa el uribismo, quienes están intentando socavar la administración de justicia y la división de poderes, empezando hasta por el mismo presidente Iván Duque. Ha sido necesario hacer un nuevo estudio y reforzar el esquema de seguridad de uno de los magistrados, especialmente a raíz de la tormenta que se ha generado puntualmente por el caso de falsos testigos que se investiga. Es decir, hay magistrados a los cuales ha tocado hacerle un nuevo estudio de seguridad y reforzar el esquema de seguridad, valga la redundancia, para protegerlos después de que le hubiesen impuesto esta medida de aseguramiento a Uribe, algo bastante grave. Fuentes de la Corte señalan que han llegado al teléfono de algunos magistrados mensajes en los que señalan a algunos de haber apoyado el narcoterrorismo, entre otros. La preocupación, según expusieron los magistrados al presidente Quirós, es porque consideran que hay riesgo para su seguridad, la exposición a la que están siendo sometidos por cuenta de decisiones judiciales y porque advierten que se está amenazando la independencia judicial. Estas son las 3 preocupaciones de los magistrados: riesgo en su seguridad, la exposición a la que están siendo sometidos pues por las decisiones que han tomado últimamente en materia judicial, claramente en contra de Álvaro Uribe, y hoy cuando pasó a la fiscalía fue una decisión a favor de Uribe, ahí sí no dice nada el uribismo. Y pues advierten que la independencia judicial está siendo amenazada porque el mismo presidente Iván Duque ha salido a atacar a los magistrados, a atacar la administración de justicia y no respetan la constitución política. Consideran que aún declaraciones de involucrados en la investigación, comunicados constantes ante la opinión pública y otros temas obligan a que se exponga esta inquietud de manera formal. Es lo que ha venido realizando el uribismo hasta pues los funcionarios del gobierno. Señalan fuentes de la Corte que uno de los escenarios que no se descartan son las instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para exponer lo que viene ocurriendo. Y esto es bastante interesante porque el presidente Iván Duque estuvo hace 2 días en la Asamblea General de las Naciones Unidas retratando un país que nadie conoce realmente. Un país que diríamos podría ser Suiza, un país de los Países Bajos, algo así, porque el país que el presidente Duque mencionó en la Asamblea General de las Naciones Unidas no es Colombia. Y ojalá este caso
llegue a la ONU. Ojalá este caso sea estudiado por la ONU, porque es importante que el mundo y este tipo de organizaciones se den cuenta de lo que en realidad es el presidente, este gobierno uribista, cómo es que manejan todo y cómo es que no respetan la independencia, la división de poderes, la independencia de la administración de justicia, que vienen también atacando desde el gobierno a Venezuela y diciendo que no respetan la democracia y que allá no hay democracia y que el presidente Nicolás Maduro ha acaparado todo el poder en ese país. Pues en Colombia también se está viviendo lo mismo. En Colombia estamos viendo que el presidente de la República se quedó con la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría. Están buscando ahora quedarse con las altas cortes, tienen mayoría en el Congreso de la República y también pues atacan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso también fue un diario vivir durante los gobiernos de Álvaro Uribe del 2002 al 2010, gobiernos en los cuales las altas cortes como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, se vieron atacadas por el mismo presidente porque no respetan esa independencia de poderes y consideran necesario que se actúe en materia judicial a favor del uribismo y no en contra, aun cuando se está actuando en derecho, como lo han venido haciendo los magistrados, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, quienes han dejado ver que están actuando en derecho y no bajo las presiones que reciben de políticos o del mismo presidente Iván Duque, que eso es bastante grave, porque antes de que la Corte Suprema enviara a la Fiscalía General de la Nación el proceso en contra de Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos y además por lo sucedido en El Haro, La Granja, San Roque y con el defensor de derechos humanos Jesús María Valle, pues el uribismo decía que la Corte estaba actuando en contra de Álvaro Uribe. Pero después de que envió esos procesos a la Fiscalía, ahí sí se quedaron callados porque vieron que la Corte pues estaba actuando en derecho y no como le venían exigiendo desde el uribismo, sino que ellos actúan en derecho. Si Uribe renunció a su curul en el Senado de la República, en la cual le daba ese fuero que pues debía ser investigado por la Corte Suprema, obviamente tenía que pasar ya el proceso a la Fiscalía porque ya había un precedente de la justicia, en este caso la Corte, en el que ya había devuelto procesos de la Corte a la Fiscalía cuando se renunciaba a la curul en el Senado de la República o en el Congreso, dependiendo. Entonces ahí actuaron en derecho y eso pues le pareció al uribismo de tal manera que se quedaron callados. Tal vez les pareció bien, ahí sí les pareció que actuó en derecho, eso sí lo felicitaron, pero cuando se actúa en contra de Álvaro Uribe, teniendo en cuenta las pruebas, el acervo probatorio, ahí sí acusan a los magistrados de hacer parte de una mafia y del castrochavismo y de todo lo que venimos viendo, y es peligroso que los magistrados estén viéndose en peligro, con su seguridad en peligro, en un riesgo inminente, y pues eso es lo que se viene denunciando en las últimas horas. Un abrazo a todos, nos vemos en la siguiente cápsula.